Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos a nuestro estudio del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. ¿Le ha pasado alguna vez que nos ponemos a pensar, el hombre está destruyendo el planeta? ¿Qué mundo le corresponde a nuestros hijos? ¿Habrá mundo para nuestros nietos? Y muchas veces ese tipo de pensamientos nos llevan a desesperanza. Este capítulo 20 nos lleva a entender que en los planes de Dios le quedan a la tierra más de 1000 años. Porque después de la tribulación y de la gran tribulación vendrán, ¿qué? Los 1000 años en donde el Cordero de Dios gobernará sobre la tierra. Y después de esos 1000 años vendrá otro tiempo, y después de ese tiempo vendrá la destrucción completa del cielo y de la tierra. Entonces vamos a orar para iniciar este capítulo, que es un capítulo riquísimo en revelaciones proféticas de las profetas, de las profecías verdaderas que emergen de la misma palabra de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque tenemos, Señor, el privilegio de abrir tu palabra y te pedimos que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo para darnos entendimiento, comprensión y sabiduría en el entendimiento, Señor, de las revelaciones que tú has dejado para que nosotros, Señor, conozcamos lo que debe suceder pronto. Tráenos, Señor, convicción para esperar el cumplimiento de esa profecía maravillosa y preciosa del rapto de la iglesia. Un día cualquiera, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la final trompeta, todos los cristianos, la iglesia de Jesucristo desaparecerá de este planeta. Partiremos a la presencia del Señor y pasaremos 7 años con nuestro Dios. Y después de esos 7 años regresaremos a la tierra para juzgar y gobernar la tierra. Y después volveremos a partir para el cielo para estar por los siglos de los siglos, por la eternidad con nuestro Dios. Gracias, porque sabemos que hay un futuro maravilloso y precioso que reposa en ti para todo aquel que te ama y guarda tus mandamientos. Bendícenos. Guárdanos del mal, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Apocalipsis capítulo 20, tiene un título aquí muy hermoso que dice, los 1000 años. Tiene consigo algo muy maravilloso y es, no se preocupe por el mañana, que Dios tiene todo bajo control. Inicia Apocalipsis 20, versículo 1, de una manera muy hermosa, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Lo primero que debemos entender es, ¿quién es el que viene con la llave del abismo? Un ángel. Nos dice que es un ángel, entonces, ¿es qué? Un ángel. Un ángel. Vamos ahora un momentito a Apocalipsis 9, porque la llave del abismo ya le había sido entregada a otro ángel. Pero hay una diferencia entre la primera entrega de la llave a esta segunda entrega de la llave. Apocalipsis 9, versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9.1 nos dice que una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, para aguijonear a la gente. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Tenemos acá en el capítulo 9, en el versículo 1, nos dice que el ángel que tiene o que se le hace entrega de la llave del pozo del abismo es el ángel caído, es Satanás.
Abre el infierno, abre el abismo y salen demonios. ¿A qué? A lo que saben hacer los demonios. ¿Qué? Maldades, dolor, sufrimiento, tortura, pero nadie va a morir. La gente anhelará morir, pero no podrá. Ahora volvemos a Apocalipsis 20, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este es otro ángel. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, dijo Salomón. Versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. El ángel, este segundo ángel, no es Satanás, es otro ángel, que trae la llave del pozo del abismo y trae una cadena, y con esa cadena amarra al diablo y lo echa ¿en dónde? En el infierno. ¿Por cuántos años? Por 1000 años. ¡Ay, qué bueno! Al fin Dios se deshizo del diablo. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios es un Dios de orden. Y todo está perfectamente organizado en el cronos divino, en el tiempo divino. Habrá 1000 años en los cuales la intervención de Satanás será obstruida. 1000 años en los cuales la gente, a veces somos muy pesimistas en nuestro futuro en este planeta, en donde la gente volverá a vivir 800, en donde la gente volverá a vivir 900, en donde la gente llegará a cumplir 1000 años de vida. ¿Y cómo puede hacer que la vida se vuelva a extender nuevamente como era en el comienzo de la creación? No hay nada imposible. ¿Para quién? Para Dios. Dios puede, con el poder de su palabra, regenerar este mundo que lo tenemos agonizando. Sí. ¿Y eso va a pasar? Sí. Versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué es esto? Aquellos siervos fieles que sostuvieron su fidelidad al Señor aún a costa de sus propias vidas. Aquel que aprende a obedecer al Señor, Dios le honrará. Y aquel que deshonra a Dios, también Dios le deshonrará. Entonces tenemos acá los tronos y la gente que se sienta allí. Llegará el momento en el cual las cosas cambiarán totalmente. El dueño de este planeta es Dios y sigue siendo Dios. Y cuando el dueño venga, tomará su señorío y gobernará este mundo. Y con él sus siervos fieles. El versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Nuevamente aquí hay algo maravilloso, otra revelación preciosa, y es un poquito difícil de entender, pero es muy hermosa, y es la siguiente. Dijo un teólogo: el que nace una vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, muere una vez. A veces es un poquito difícil de entender. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, Jesucristo habla con Nicodemo y le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesucristo le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Cuál es ese nuevo nacimiento? Es el nuevo nacimiento en fe, en obediencia a la palabra de
Dios, que nos ordena ser bautizados y obedecer los mandamientos de Dios. Una nueva creación, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Entonces nos dice nuevamente acá, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. El término, la primera resurrección, es un término de gracia y de misericordia. La primera resurrección abarca a todos aquellos que han creído en Jesucristo y que han recibido en su corazón a Jesucristo como su Dios y su Mesías. Entonces, todos aquellos que mueren con Cristo, de Cristo, ¿qué son? Ellos son los de la primera resurrección. ¿Qué dice acerca del versículo 6? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué quiere decir esto? Todo el que en el tiempo aceptable acepte a Cristo, todo el que quiera, dice, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, el que quiera encaminar su vida al servicio de Dios, el Señor lo aceptará. Y ellos tendrán parte en la primera resurrección. El que tenga parte en la primera resurrección no sufrirá daño de la segunda muerte. La palabra muerte quiere decir separación. ¿Cuál es la primera muerte? La separación de nuestros seres amados, amigos y enemigos. La segunda muerte, la separación eterna de Dios. Esa es la segunda muerte. Entonces, lo que está diciendo acá es que aquella persona que recibe a Cristo en su corazón y que obedece sus mandamientos no sufrirá daño de la segunda muerte. Vuelvo a leer el 6. Bienaventurado y santo, o sea que es una persona sometida a Dios, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quién? Aquel que obedece la palabra de Dios. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Sobre quiénes? Sobre estos que decidieron obedecer a Jesucristo. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, libro de Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel 12, 2. En Daniel capítulo 12, en el versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Todos resucitarán, los buenos, los justos y también los injustos. Unos resucitarán para vida eterna, unos resucitarán para gloria y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza porque se les declarará uno a uno todos sus pecados y toda su vida. Y confusión perpetua porque muchos de ellos negaron que Dios existía y lo van a ver cara a cara en el gran trono blanco. Seguimos en Apocalipsis, seguimos leyendo el versículo 7, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Dónde estaba Satanás 1000 años? En una prisión. ¿Cuál prisión? Una prisión de espíritus. Se llama el infierno, el abismo. Un lugar en donde reposan los espíritus que no obedecen a Dios. Versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de traerlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente va a estar aburridísima de un gobierno en 1000 años de justicia, verdad, santidad y pureza. ¿Por qué? Porque somos torcidos. Porque el que no ande derecho, tenga. Y Satanás va a salir y les va a decir, peleemos contra Dios y todo. Y toda la gente, en su gran mayoría, se unirá a Satanás. ¿Por qué?
Porque no hay una manera más fácil de engañar a la gente que cuando la gente quiere ser engañada. Y subirán sobre la anchura de la tierra y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. A veces nuestro cerebrito llega a imaginarse cómo será una batalla con Dios cuando la humanidad ponga sus ojivas nucleares, cuando dispare sus misiles supersónicos, cuando dispare su arsenal nuclear contra Dios. ¿Qué le van a hacer a Dios? De pronto lo matamos. No va a pasarle. A Dios no le pasará absolutamente nada. Él es inmortal. No puede morir. La gente subirá, dice, subirán sobre la anchura de la tierra, rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descenderá fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Quiénes serán los primeros dos habitantes del lago de fuego? La bestia y el falso profeta. ¿Y quién será el tercero? Satanás. Y el cuarto y el quinto y los millones, sí, los millones que van a ir después, allá llegarán, porque ese es el lugar de eterno tormento que Dios ha preparado para todos aquellos que han decidido desobedecer y desafiar al Rey. Llegamos entonces a otra de las partes impresionantes de este capítulo y tenemos acá, en el versículo 11, vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pedro nos habla muy claramente acerca de lo que va a pasar con este planeta. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, a quien Dios destruirá cuando destruya la tierra, a los hombres impíos. Porque todos sus amados hijos serán preservados. Porque Dios ha dicho, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo, el cronos, no existe en la eternidad. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios, lo diríamos de otra manera, la tardanza de Dios es la misericordia de Dios, esperando que uno más se arrepienta y proceda al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, hablando de átomos, ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Por qué esto? Porque Dios tiene un propósito para todo. Y cuando el hombre culmine su propósito, que la vida del hombre tiene un propósito, la toma de la decisión con o en contra de Jesús. Y cuando el hombre tome esa decisión, el propósito está concluido. Y entonces el universo será destruido. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Cómo se acabará el mundo? Ahí está. El átomo explotará. ¿Y qué quedará? Nada. No quedará nada.
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Si todo se acaba, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dios nos ha dicho que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y si este, que fue hecho para ser destruido, es tan bonito, es tan precioso, ¿cómo será el otro? Que el Señor lo ha hecho con todo detalle para aquellos santos, hijos suyos, que han pasado por la tentación y por la prueba y han demostrado que son, ¿qué? Fieles y leales. ¿Cómo será el otro? Esplendorosamente maravilloso. Versículo 12 del capítulo 20, seguimos leyendo acá, dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los libros. Existen dos clases de libros en el cielo. Uno, el libro de los Hechos. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 36, Mateo 12, 36, nos advierte acerca de nuestro hablar y nos dice en Mateo 12, 36, que todo lo que decimos es registrado delante de Dios. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el libro de tus hechos se escribe todo lo que concierne a ti y a tus hechos. El libro de los hechos es el libro que Dios tiene para hablar bien de nosotros o hablar mal de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro 4, 3. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación de abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de solicitud y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nuestros hechos, lo que nosotros hacemos, confirma lo que somos. Por sus frutos, dijo Jesucristo, por sus frutos los conocerán. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da frutos malos. Vamos a tocar más adelante, al final de este capítulo, el libro de la vida, lo vamos a dejar allí y luego lo estudiamos al final del capítulo. El mar entregó los muertos que había en ellos, que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay mucha gente irresponsable, pero en el cielo todos responden. Hasta los más irresponsables tendrán que responder por sus hechos. Y cada uno recibirá lo que se merece. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la segunda muerte? Echados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de nuestro Señor, no tenemos nada que ver con la segunda muerte. Porque hemos sido llamados ¿a qué? A misericordia, a gracia, a vida. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, y aquí terminamos: y el que no se halló inscrito
en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Tenemos, como suele aparecer en el libro de Apocalipsis, una revelación más. El libro de la vida es el libro de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 20, Lucas 10, versículo 20, Jesucristo les dice a los apóstoles: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Tienes tu nombre escrito en el cielo? ¿Cómo consigo mi inscripción en el libro de la vida? Pidiéndole a Dios que me inscriba con todo mi corazón, pidiéndole al Señor perdón. El libro de la vida es el libro de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 31. Éxodo 32, 31. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículo 31, el pueblo de Israel había hecho el becerro de oro. El pueblo de Israel había pecado frente a su Dios. Y Moisés está intercediendo por el pueblo y Dios está enojado por el pecado del pueblo. Éxodo 32, versículo 31 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El libro de la vida es un libro en donde puedo ser inscrito y puedo ser borrado. Y el Señor le responde a Moisés así: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. ¿Qué quiere decir esto? Mucho. Quiere decir que Dios nos llama a una vida de santidad. Y si mi vida como cristiano no es una vida de santidad, ¿puedo ser borrado del libro de la vida? Sí. Sí. Hay una ciudad maravillosa que se llama la Nueva Jerusalén, que es el próximo tema del capítulo 21. Y en esa ciudad de Dios, en esa ciudad maravillosa, hay un requerimiento que está en Apocalipsis 21, 27. Dice en Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios. La Nueva Jerusalén es donde vamos a vivir los hijos de Dios por la eternidad. Sí y solo sí, nuestros nombres están escritos, permanecen escritos en el libro de la vida. Ven y sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y te daré la corona de vida. Como cristianos, debemos ocuparnos cada día, ocuparos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque sin santidad nadie verá al Señor. No son los oidores de la palabra de Dios los que se salvan, sino los hacedores de ella. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque en ella encontramos, Señor, como aquel que encuentra gemas y joyas, tesoros maravillosos, encontramos como tú nos revelas y nos revelas más y más acerca de tu perfecta voluntad, de las cosas que vendrán, de cómo todo, Señor, está diseñado maravillosamente por el diseñador de todas las cosas. Tú conoces, Señor, el pasado, el presente y el futuro, y nos has dejado, Señor, un libro como este para que nosotros también conozcamos las cosas que sucederán pronto. Danos la sabiduría, danos el entendimiento para comprender que el acontecimiento profético más cercano es el rapto de la iglesia, que un día vendrás a recoger tu grano, tu trigo, a recoger tu iglesia. Y te pedimos, amado Señor, que nos des un corazón limpio y sano, Señor. Que nos ayudes cada día a ser probados y aprobados por ti, Señor.
a ser siervos y siervas temerosos de Dios y que nos deleitemos en cumplir tu palabra. Bendícenos, Padre Santo. Gracias te damos en todo y por todo, precioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.